Lenny Bruce, no voy a follar, no voy a beber, voy a llevar una vida sanísima. Siguiente etapa, depresión. Dios mío, que me muero, me voy a morir, ya no tengo solución, me muero. Y la última etapa es aceptación. Me muero. Bueno, como ese monólogo se le quedó colgado en Lenny, pues lo mete en Old As Jazz. Bueno, con esto quiero decir que para mí Bob Fosse es un creador difícilmente clasificable, es un creador irrepetible. Es injusto hablar de él solo como un gran creador del musical, sino que es un director que incluso en su última película, Star 80 me parece que se llama, y que vuelve a incidir en esos personajes destruidos y que el espectáculo los destruye y los lleva a la muerte a través de las drogas o a través de lo que sea, que es una playmate que se llamaba Dorothy Strayton y que creo que hacía Mariel Hemingway o algo así. Con esto quiero decir que para mí Lenny es una película de las películas fundamentales de mi vida y que va a ser un placer enorme pues verla de nuevo y charlar después con vosotros a propósito de ella. Muy bien, estupendo. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Buenas noches. Antes de nada hay que decirte que hubo algún año de la ajetreada vida de Bob Fosse donde él optó a un premio Tony en teatro y lo ganó, a un premio Emmy en televisión y lo ganó, y a los Oscars y también los ganaba. Era una locura su vida. Y es verdad lo que tú dices, porque una de las partes fundamentales de la película de Old As Jazz, empieza el espectáculo, es él en la moviola, con el discurso continuo de Lenny, córtalo, no, aquí deje empezar aquí, no, hay que cortar más que es la parte del final de la película, el que lo toma en una sola posición de cámara, el último. Bueno, yo ya diría, le trajo el ojo. Yo ya diría, ya os dejo que incluso, y eso tendremos ocasión de verlo, incluso la relación entre ambas películas es tan profunda que el plano final es el mismo plano de Old As Jazz. Incluso el emplazamiento de cámara del muerto es exactamente igual. Bueno, dinos algo antes de ver la película, Juan Manuel. Hablabais de Bob Fosse, que yo creo que era un hombre tocado por la varita mágica del arte, ¿no? Y que murió de la mejor manera de la que puede vivir un artista, de la que puede morir un artista, aunque bien es cierto que muy prematuramente murió mientras se preparaba la representación de una de sus obras en Washington. Chicago. Sweet Charity. Sweet Charity, la reposición, efectivamente. Sweet Charity. Y murió cuando apenas contaba 60 años. Bien es cierto que fumaba 6 cajetillas de tabaco al día, que ya es fumar, ¿eh? Murió de un infarto. Quisiera traer aquí a colación una cita de Allen Ginsberg, que yo creo que es un escritor muy de esta generación. Yo creo que en cierto modo Lenny Bruce es también un hijo de esa náusea que nace en la sociedad americana en los años 50, la náusea que impregna la literatura de Ginsberg, de Kerouac, etcétera, etcétera. La cita es esta: he visto las mejores cabezas de mi generación destruidas por la locura, muriendo histéricas y desnudas, arrastrándose por las calles al amanecer. ¿Qué esfinge de cemento y asfalto abre sus cráneos para devorarles el cerebro y la imaginación? Lenny es la crónica de una destrucción, la crónica de la destrucción de un hombre de talento, de un hombre lleno de talento al que le toca vivir en una época hostil, en una sociedad hostil, una sociedad que rechaza sus osadías y que lo persigue hasta el agotamiento, ¿no? Lenny Bruce muere víctima de las drogas, pero creo que también, en cierto modo, muere víctima de esa persecución implacable que lo llevó más de 10 veces a la cárcel. Hay que decir, como un dato que creo que es interesante, que una de esas veces en las que fue procesado por escándalo público, la flor y nata de la intelectualidad americana firmó un manifiesto a favor de él, que firmaron, entre otros, y no están mal los nombres, Woody Allen, Bob Dylan, Richard Burton, Paul Newman, Saul Bellow, Lillian Hellman, Norman Mailer, Arthur Miller, Henry Miller y Allen Ginsberg, que yo creo que no está nada mal, ¿no?, para entender un poco la influencia que ejerció sobre las mejores cabezas de su generación. La figura de Lenny Bruce que van a descubrir ustedes hoy es la de un humorista extraño. En su época se dijo que había sido el inventor del humor negro, dándole a la acepción no la común, la usual, sino negro por un humor muy próximo al jazz.
Y efectivamente Lenny Bruce presumía de salir al escenario y tejer improvisaciones sobre una serie de motivos sobre los que volvía, sobre los que procuraba aportar algo nuevo, y él presumía que no había semana de su trabajo en la que no añadiese 5 minutos a su repertorio, 5 minutos que añadía sobre el propio escenario. Esta forma de trabajar creo que queda muy presente en la película. Lenny es una película extraordinaria, luego la comentaremos, una película que recibió todas las nominaciones, que no se llevó ninguna. Bien es cierto que ese año competía con naderías como la segunda parte del Padrino o Chinatown. El único premio relevante que se llevó esta película, curiosamente, fue a la interpretación femenina en el Festival de Cannes, que lo ganó Valérie Perrin, a quien los niños de mi generación recordaremos siempre por la novia del Lex Luthor en Superman, donde hacía un personaje muy sexy y malvado. Aquí realmente creo que está extraordinaria, y creo que está extraordinario Dustin Hoffman, que hace una interpretación de una intensidad apasionante, lleno de exultación en los momentos de felicidad y lleno de desgarro en los momentos de hundimiento. Una interpretación de las que, a mi modo de ver, marcan época. La verdad es que la película es interesante por muchas razones, luego la analizaremos, pero quizá la más interesante de todas ellas es como Bob Fosse nos cuenta la vida de Lenny Bruce a través de sus números humorísticos. Lenny Bruce hace un escrutinio de toda la ingente obra de Lenny Bruce y escoge aquellos pasajes que tienen una traslación, una traducción inmediata a los avatares biográficos de Lenny Bruce. Y en ese, digamos, casi montaje de choque, ¿no?, entre lo que son las actuaciones de Lenny Bruce y los pasajes de su vida, creo que se logra un efecto que tiene una fuerza casi documental, como decía Jiménez Rico, y que le da a la película un tono de emoción, de verosimilitud y de lealtad a los hechos. Es una película en la que quizás se nos esconden ciertas facetas del personaje, pero en la que no se hace hagiografía del personaje, y creo que esto también es importante. Nos identificamos con ese personaje hecho de barro y de luz, pero en ningún momento Bob Fosse nos oculta que efectivamente junto a la luz convivía el barro. De barro y de luz creo que están hechos los grandes artistas, y creo que hoy tenemos todos los que participamos de esta ceremonia que es el arte, tenemos una ocasión para conmemorarla. Muy bien, le hubiera gustado mucho a Bob Fosse escuchar las cosas que habéis dicho los tres de él. Y además es verdad, murió en pleno talento. Lo de los cigarrillos también es cierto. En la película suya de Old Jazz se le ve que está continuamente fumando sin parar, que estaba espléndido Roy Scheider haciendo la película. Aún así yo creo que, bueno, hay gustos. Para muchos Cabaret es su mejor película, para otros Lenny, para otros Old Jazz. En cualquier caso, creo que es un cineasta que ha dejado su huella y su estilo en unos musicales dramáticos, negros, en una visión del musical nada que ver con la ligera, maravillosa, evanescente, llena de alegría de Stanley Donen o de Vincent Minnelli, que también son, por otra parte, obras maestras. Yo creo que Lenny es un reflejo muy claro de la personalidad de Bob Fosse. Él quiso, como fuera, hacer esta película. Era uno de los grandes desafíos de su carrera, y a mí me parece que, sobre todo en la primera mitad, incluso la primera hora, yo creo que es lo mejor que nunca ha hecho. Luego yo creo que, como le ocurre al personaje, pero ya lo discutiremos, tanto Bob Fosse como Lenny Bruce trascendentalizan demasiado sus respectivos oficios, pero eso llega ya cuando uno está realmente imbuido de una película excepcional y que se puede ver como un reportaje, como algo que hubiera podido salir en LA Confidential en blanco y negro en aquella época en que la gente con terrible frecuencia aparecía muerta en los cuartos de baño de sus casas en Beverly Hills. Y en España lo hubiéramos podido ver reflejado también en blanco y negro, quizá en aquel España de Tánger, que tenía todo el aspecto que recordaba aquellas publicaciones norteamericanas. Con todos ustedes, esta maravillosa Lenny de Bob Fosse. Aquí estamos de vuelta. Y propongo que vayamos al 74. Como decía Juan Manuel de Prada hace ya un par de horas largas, el 74 es verdad, era El Padrino 2, qué películas había, Chinatown, esos son clásicos ya de la historia del cine, ahora ya, sin duda, incontestables. Pues el 74, cuando Bob Fosse hizo Lenny,
Pues, por ejemplo, ocurría que en el Reino Unido se había adoptado la semana laboral de 3 días a causa de la escasez de energía por la huelga de los mineros. Que El exorcista, de William Friedkin, basada en la novela de Blatty, fue el mayor éxito del cine norteamericano y del cine mundial en cuanto a taquilla del año. También estuvo nominada al Oscar esa película. Que China prohíbe a los extranjeros circular por el país. ¿Cómo han cambiado las cosas? Que ya tenemos la Olimpiada llamando a la puerta.